ambas partes son Carlos López Méndez, que es dueño de C Libros CIRL, y de Jimena Torres Camargo, que es dueña de 2 propiedades al frente de C Libros. Y bueno, ella vive en Lima hace unos 5 años, como hace referencia en el caso que mencionado. El motivante de la denuncia y la pedida de indemnización es la pérdida final, que sumado más o menos llega a unos $82.170, que refiere que es la parte afectada, que en este caso es Jimena. Ella solicita este monto y nosotros vemos que como punto de ruptura para que ella pueda llegar a querer demandar al presente, es que en el presente caso se refiere a que el pacto tratado se rompe por parte de Carlos, que declina la negociación de dichas propiedades afectando a Jimena. Nos basamos en el artículo 169, donde Carlos López dirige de que está actuando con mala fe y que no concreta la propuesta antes planteada en el caso mencionado. La estrategia que nosotros estamos empleando para que pueda haber una conciliación judicial está dividido en 4 etapas. La primera etapa es la orientación a las partes, la segunda etapa es la exposición de las partes, la tercera etapa son los intereses y opciones que pueda tener cada persona, que es Jimena y Carlos, y la cuarta etapa es el acuerdo final. Entonces, nosotros por ende estábamos hablando sobre la conciliación judicial antes de que exista una sentencia, y esto se dé por medio extrajudicial, ¿no? Para que no pueda existir ningún tipo de inconvenientes más adelante y que puedan retomar cada uno la línea de cosas por hacer. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, docente. En este momento me toca exponer la parte 2 del análisis, el cual nos dice, determine si la materia puede ser sometida a conciliación extrajudicial y si es así, indique qué materia sería y por qué. Bueno, yo considero que sí, ya que sería de materia de obligación de dar suma de dinero por falta de contrato de compra y venta de esperanza incierta establecido en el artículo 1536 de nuestro Código Civil, el cual nos dice, ¿no?, si el comprador asume el riesgo de la existencia del bien, el vendedor tiene derecho a la totalidad del precio, aunque no llegue a existir. En este caso también se puede ver que hay mala fe de parte del comprador y por supuesto que merece ser indemnizado, tal como nos dice el artículo 1362, que en todos los contratos debe existir la buena fe, y por supuesto el artículo 1969, que nos dice que aquel que por dolo culpa causa daño a otro está en la obligación de indemnizarlo. Es por esto que llego a la conclusión y puedo decir que sí es posible conciliar extrajudicialmente un conflicto derivado del incumplimiento del contrato de compra y venta de bien inmueble, incluso si el contrato está en proceso de negociación. Pregunta 3. ¿Qué actos debe llevar a cabo como conciliador designado en todos los casos? Como centro de conciliación tenemos a los participantes, ¿no? Carlos López Méndez, dueño de Libros EIRL, que está ubicado en calle Mercaderes número 324 en Arequipa, y la persona de Jimena Torres Camargo, que es dueña de los inmuebles número 325 y 327, ubicado en calle Mercaderes, también en Arequipa. Como centro de conciliación se debe buscar la solución consensual del conflicto, por lo que primero se debe citar a las partes. El plazo de la audiencia de conciliación es de 30 días calendario, contados a partir de la primera citación de las partes. Cabe mencionar que una vez recibida la solicitud a nuestro despacho por las partes, se designa al conciliador y este a su vez notifica a las partes dentro de los 5 días útiles siguientes. Asimismo, la audiencia de conciliación se realiza dentro de los 10 días útiles contados a partir de la primera notificación, por lo que se hace mención que las partes pueden solicitar la conciliación extrajudicial en forma conjunta o de manera individual. La concurrencia
a la audiencia de conciliación es personal, siendo las personas que conforme a ley deben actuar a través de su representante. En este caso, la concurrencia es personal de las dos partes, tanto de Carlos López y Ximena. Y finalmente se realiza el acta de conciliación, que es el documento que expresa la manifestación de la voluntad de las partes. Muy buenas tardes, doctora. Voy a responder la pregunta 5. Uno de los principios de la conciliación es la legalidad. Es decir, la conciliación procede, en este caso, sobre actos legalmente válidos. Doctora, no conozco un contrato de compra-venta sin el acuerdo del precio. Si nos remitimos al correo de la señora Torres, ella misma reconoce que no ha fijado el precio. Según el artículo 1543 del Código Civil, la compra-venta es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes. Por consiguiente, no hay acto jurídico válido y mal se podría hablar de una conciliación o de otra forma de arreglo del conflicto, porque no hay conflicto de intereses. Lo que ha ocurrido fue el inicio del íter negocial, es decir, las tratativas cuyas condiciones no se cerraron. El mismo que se evidencia, por ejemplo, en la propuesta del precio por parte de la señora Torres. No obstante, hay una malicia por parte del señor López, pero es una malicia ineficaz, inocuo, podemos decir, que no ponía freno a la venta de los inmuebles. En ese sentido, la señora Torres, si se hubiera asesorado de un abogado, muy bien ha podido vender al otro comprador, y el señor López tampoco hubiera podido reclamar o poner veto. Sé que mis compañeros han hecho un tremendo esfuerzo para responder las preguntas, pero también esta postura hemos compartido de manera muy cordial y tienen en parte ese punto de vista. Muchas gracias. Como última parte tenemos la elaboración del acta extrajudicial. En este caso se llevaría ante una eventual escena de llegar a una transacción extrajudicial celebrada entre ambas partes a fin de no llegar a un conflicto judicial, teniendo en cuenta que la transacción extrajudicial tiene valor de cosa juzgada. Se realiza un acta de conciliación a solicitud de la señora Ximena Torres, donde el señor Carlos López acepta dar un monto monetario de acuerdo a ambas partes con todas las formalidades de acuerdo a ley, siguiendo los plazos y procedimientos en una transacción extrajudicial. Gracias.